Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir hoy a esta segunda jornada del seminario Comunicar el odio, ayer y hoy. Hoy tenemos para empezar al profesor Alfonso Pinilla, al que reitero el agradecimiento por haber querido acompañarnos. Para mí la verdad es que es un orgullo tenerte aquí como compañero, como paisano. Alfonso es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. Su trabajo se ha centrado sobre todo en estudiar la relación entre los medios de comunicación y la historia. Y en esta línea pues, ha publicado numerosos trabajos, no solo de carácter académico, sino que también pues, tiene una extensa bibliografía en la que ha tratado pues, algunos momentos de la historia, como el 23F, como el atentado a Carrero Blanco, como la legalización del Partido Comunista, y su último libro, publicado el año pasado por Alianza, que lleva como título La transición en España, España en transición, historia reciente de nuestra democracia. Y bueno, hoy viene a hablarnos con una presentación creo que bastante interesante, bastante atractiva también, que siempre se agradece, sobre los totalitarismos en el periodo de entreguerras. Así que espero que disfrutéis y sin más, te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a Ignacio por su amable presentación. Para mí es un placer, un orgullo también estar aquí con todos ustedes en la Universidad Complutense, en esta Facultad de Ciencias de la Información, y quiero agradecer a los compañeros del grupo que se encarga de investigar esta cuestión que no es del pasado, como veremos, que es muy del presente, que son los discursos del odio. Mi buena amiga Virginia Martín me puso en el sendero para contactar con vosotros. Vamos a participar en una publicación conjunta que en breve saldrá. Y la verdad es que, aunque yo exhaustivamente no había analizado los discursos del odio, he aprendido muchísimo analizándolos en este periodo de entreguerras, y durante estos minutos que vamos a compartir les voy a exponer sucintamente las cuestiones que yo considero fundamentales. Entre 1914 y 1918 tiene lugar un desastre económico, un desastre político, un desastre social, pero sobre todo un desastre demográfico, humano y moral, que es la Primera Guerra Mundial. Esta fotografía creo que refleja bien, al menos esa es la sensación que a mí me da, de desastre absoluto, esos árboles prácticamente arrasados, esos bosques del centro de Europa prácticamente ya sin hojas, sin flores, como consecuencia de el fuego cruzado de los bandos contendientes durante la Gran Guerra. Una Gran Guerra que, como digo, tuvo un coste demográfico, moral, económico y político, un coste a todo nivel, un coste humano, civilizatorio, muy importante. Fueron en torno a 10 millones de soldados los que murieron en esta primera Gran Guerra. Aquí tienen una fotografía de aquella época, de los campos de Champagne. 10 millones de soldados a los que hay que añadir en torno a 8 millones de civiles que fueron asesinados en bombardeos, que fueron asesinados en distintos modelos y formas de represión en la retaguardia, o que murieron por las hambrunas, o que murieron en pleno proceso de deportación. Porque no debemos olvidar que esta Gran Guerra supuso un trastoque absoluto, muy considerable, al menos, de las fronteras del centro y el oeste, sobre todo del centro y el oeste de nuestro continente. Las fronteras se movieron, grandes contingentes poblacionales también, en medio de una situación paupérrima, marcada por el hambre, la desgracia y el desgarro familiar, como ocurre en esta fotografía, una madre que apenas puede alimentar a sus hijos, separado de su familia, separado del resto de sus padres. Escenas que, por cierto, desgraciadamente estamos volviendo a ver casi en los mismos escenarios que entonces, ¿no?, en el centro y en el este de Europa. El desastre demográfico, moral, humano, se acompañó con un auténtico colapso económico en la Europa de aquel momento. La producción, como digo, se colapsó, no había suficiente mano de obra, tampoco suficientes bocas para consumir, el comercio se paralizó y, como consecuencia de ello, la economía, que había recibido un misil en la línea de flotación considerable a partir de 1914, fue ralentizándose
hasta prácticamente detenerse en estos años. La consecuencia fue la hambruna, la desarticulación social, la desaparición prácticamente de la floreciente clase media que tuvimos antes de la Gran Guerra y, a partir de ese panorama, el florecimiento, como veremos, de discursos radicales a izquierda y a derecha marcados por el odio. Porque es en las condiciones difíciles a nivel material cuando estos discursos marcados por el odio florecen, como veremos a continuación. Aquí tienen una imagen de una de las ciudades destruidas en aquel momento, con un tejido industrial ya roto, ya destrozado. Este es un ejemplo del puzzle en el que se convierte Europa, el puzzle político en el que se convierte Europa a partir de 1918, cuando termina la Gran Guerra. Algunos países, como por ejemplo Alemania, una de las iniciadoras de la contienda, va a sufrir severas pérdidas territoriales, una humillación considerable que también va a servir de caldo de cultivo para el discurso nazi posterior. Pero es que tenemos, por ejemplo, al antiguo imperio austrohúngaro, que, ahí lo tienen en el mapa que está a la derecha, ya se ha fragmentado en mil pedazos, no, pero en Checoslovaquia, en Hungría, en una pequeña Austria, en una gran Rumanía. Por lo tanto, estamos viendo un puzzle considerable, un trastoque de fronteras que, como he dicho anteriormente, conlleva grandes desplazamientos de población con todo el drama que ello supone. Además, a nivel político y también a nivel ideológico, la Gran Guerra o durante la Gran Guerra habíamos asistido en Europa a una mutación muy considerable en uno de los importantes imperios de entonces, el Imperio Ruso, que había mutado de una monarquía absoluta, el zarismo, a una dictadura que iba siendo cada vez más de corte totalitario, la dictadura comunista. Esa revolución bolchevique y los miedos que en el liberalismo planteó y generó esa revolución bolchevique no deben olvidarse tampoco a la hora de explicar discursos como el fascista o el nazi en el centro del continente. Pero yo quería señalar dos fenómenos que me parecen muy interesantes y que tienen que ver con las consecuencias políticas de la Gran Guerra. Uno es este, pero hay dos más. Uno es el trastoque de fronteras, pero hay dos más que me parecen especialmente importantes. La Gran Guerra demostró la gran potencia que tiene el Estado a la hora de transformar la realidad social, la realidad económica, la realidad incluso cultural de un país. Durante la Primera Guerra Mundial, el Estado intervino, se hizo con el control de la esfera económica, se hizo con el control absoluto de la sociedad y dio lugar a mutaciones considerables en la forma de pensar y de enfrentarse al mundo de los hombres. El Estado se convirtió casi en un ente que organizaba y controlaba todas las esferas públicas y privadas de la población en un momento de guerra, en un momento donde era importante y necesario el esfuerzo de guerra. Esto dio lugar a un pensamiento que después va a tener mucha repercusión en el surgimiento del odio. Hubo ideologías, empezaron a surgir ideologías, por supuesto la comunista, pero después el fascismo y el nazismo, que vieron en el control del Estado la posibilidad de hacer realidad sus deseos y sus planteamientos ideológicos. Si soy capaz de controlar el Estado, puedo transformar la sociedad en clave nazi, en clave comunista o en clave fascista. Así que el objetivo es el control del gobierno, el control de ese buque impresionante, de esa nave poderosa, capaz de transformar su mar circundante, que es el Estado. Pero además vamos a ver una consecuencia también tremendamente interesante y que explica este caldo de cultivo a partir del cual surge el odio y el discurso del odio. La Primera Guerra Mundial dio lugar a lo que los autores expertos en esta época llaman la brutalización de la política. La aplicación de valores, de conceptos que proceden del mundo militar, del ejército, en la vida política. La política empezó a convertirse, lo que debería ser la pugna dialéctica para hacer valer tus argumentos en buena lid frente al adversario, la política se convirtió en la guerra por otros medios. En la política empezó a florecer, a anidar el insulto, en la política empezaron a surgir organizaciones militarizadas, por eso les ofrezco esta fotografía. Es una fotografía de jóvenes fascistas
desfilando, jóvenes del partido fascista, la división juvenil del partido fascista, desfilando ante Mussolini, y lo ven ustedes con sus armas, con sus uniformes, porque el partido de Mussolini, como el partido de Hitler, como el partido bolchevique, eran partidos militarizados. Tenían un ejército interno para atacar a no sus adversarios, porque ellos ya no los consideraban adversarios, sino a sus enemigos, a los enemigos que había que batir porque se contraponían, porque se oponían, porque eran los enemigos de esa sociedad idealizada que ellos intentaban construir. Así pues, la militarización de la política, la brutalización de la política, la guerra por otros medios, anidó en los parlamentos, hizo muchísimo daño, produjo una gran desarticulación, no solo social, sino una gran polarización política, a partir del cual el odio empezó no solo a emerger, sino a crecer, como veremos a continuación. Este es el contexto. Disculpen que se lo haya resumido de una manera tan rápida, pero es la manera de dar paso después al debate y al resto de compañeros que tienen cuestiones muy interesantes que decir a lo largo de la mañana. Este es el contexto, pero después del contexto vamos a ir a los discursos de odio. Vamos, en primer lugar, a analizar 3 citas que les traigo aquí, 3 citas que he elegido porque me parece que resumen muy bien el espíritu, el sentido y la trama fundamental, la trama conceptual básica de estos discursos de odio, que, repito, pertenecen a distintas ideologías, pero aquí no estamos analizando ideologías, estamos analizando cómo el odio se transmite a través de la palabra, independientemente de la ideología. Así que, en este afán por intentar sistematizar las características del discurso del odio, vamos a escuchar a 3 grandes odiadores de esta época histórica. Vamos a empezar, no lo vamos a hacer en orden cronológico, vamos a empezar por Hitler rápidamente. Si admito que hay de 1 a 2 millones de homosexuales, eso significa que un 7 u 8% de los hombres son homosexuales. Y si la situación no cambia, significa que nuestro pueblo será infectado por esta enfermedad contagiosa. A largo plazo, ningún pueblo puede resistir a tal perturbación de su vida y de su equilibrio sexual. Un homosexual es un hombre radicalmente enfermo en el plano psíquico, es débil y se muestra flojo en los casos decisivos. Nosotros debemos comprender que si este vicio continúa expandiéndose en Alemania sin que lo combatamos, será el final de Alemania, el fin del mundo germánico. Hay que abatir, por tanto, esta peste mediante la muerte. Para conseguir el poder, hay una primera estrategia que utilizan todos los políticos, todos los oradores: ilusionar con un mundo nuevo. El mundo burgués, el mundo liberal, se había deslegitimado en la Primera Guerra Mundial. Las ambiciones coloniales, dictadas, inspiradas por el liberalismo, habían dado lugar a un choque que había producido todos los desastres que les he resumido anteriormente. Claro que había que ilusionar, pero la ilusión no es suficiente gasolina, no es suficiente combustible para la gran movilización social que se necesita para conquistar las urnas y acceder al poder. Hay que odiar, hay que inventarse enemigos, porque el enemigo y el odio al enemigo moviliza incluso más que el sueño por una gran ilusión. Y esto es lo que hacen los odiadores a lo largo de la historia, en este caso los nazis, ¿no? Inventan un enemigo que puede ser el judío, que puede ser el homosexual, que puede ser cualquier otro colectivo, y proyectan sobre él una cuestión interesante que se repite siempre, ya sea nazi, fascista o comunista: la deshumanización del enemigo. La deshumanización del enemigo es una manera de justificar moralmente su exterminio. Al fin y al cabo, los homosexuales no son más que virus, bacterias que nos infectan, que producen la enfermedad y que pueden dar al traste con esta gran Alemania que estamos construyendo ahora, dirá Hitler. Por lo tanto, es perfectamente moral, está perfectamente justificado desde el punto de vista moral exterminar homosexuales físicamente y hacer lo propio con los judíos. La deshumanización, por lo tanto, sirve a la justificación moral del exterminio. Y esto, como digo, se va a repetir en cualquier ideología. Por otra parte, veo aquí, y por eso lo resalto en color amarillo, una estrategia muy interesante sobre la que veremos: la culpabilidad sobre el auditorio, sobre los propios acólitos, porque si no combatimos este mal, vosotros estáis colaborando con el mal.
Así que si este vicio continúa expandiéndose sin que lo combatamos, seremos todos, vosotros sobre todo, responsables de que los homosexuales acaben haciéndose con Alemania y debilitándola. Esta estrategia de culpabilidad también es muy propia para introducir un conflicto dentro del auditorio y movilizarnos a favor del poder. Son algunas briznas que les ofrezco a la hora de analizar el discurso del odio, los discursos de odio, para que después, cuando analicemos brevemente estas 3 citas que les traigo, voy a intentar sistematizarlo con una serie de conceptos. Vamos a otro odiador, Lenin, en 1918, en plena revolución, justificando la guerra y el exterminio, en este caso, no a los homosexuales, no de los homosexuales, sino de una clase social concreta, la clase capitalista, la clase burguesa. Siempre hemos sabido, dicho y destacado, que el socialismo crece en medio de la más intensa, la más aguda guerra de clases y de la guerra civil. En ese momento Rusia ya se encaminaba claramente hacia la guerra civil. Que entre capitalismo y socialismo hay un largo proceso de dolores de parto. Que la violencia siempre es la partera de la nueva sociedad. Esta es la justificación moral de la violencia. Que al periodo de transición de la sociedad burguesa a la sociedad socialista corresponde un Estado especial, es decir, corresponde el necesario control de un Estado que va a ser un sistema especial de coerción organizada contra una clase determinada. Esta es la brutalización de la política. El Estado no se concibe como un regulador de conflictos, como una caja de resonancia, sino como un campo de batalla para exterminar al que se me opone, ya sea judío, liberal, capitalista, burgués, el que sea. Es decir, una dictadura del proletariado. Y la dictadura presupone y significa un estado de guerra latente. Esto es exactamente la guerra por otros medios, la brutalización de la política. Un estado de medidas militares, lo dice explícitamente Lenin, de lucha contra los enemigos del poder proletario. ¿Y quiénes son esos enemigos? Otra vez, virus, bacterias, parásitos, contra la codiciosa, maligna, frenética, repugnante avidez de los adinerados y el cobarde servilismo de sus parásitos. De nuevo la justificación moral del exterminio. La violencia, por tanto, es siempre la vía de salida, la herramienta más fácil, la mejor, la moralmente más justificada para acceder al poder, según estos discursos de odio, y para crear un mundo nuevo. Lo dice claramente Mussolini en 1922. Ya sabéis lo que pienso sobre la violencia. Para mí es profundamente moral, lo dice explícitamente. Más moral que lo que debería ser la política, ¿no? La transacción, el compromiso, porque la política es ya la guerra por otros medios. La bandera del fascismo ha sido confiada a mis manos, ese es su ideal, y estoy dispuesto a defender ese ideal contra quien sea, incluso a costa de mi sangre. Palabras, por cierto, premonitorias, porque el propio Mussolini ya sabemos cómo acabó. El odio siempre engendra una espiral que acaba devorando a quienes en muchas ocasiones lo iniciaron, ¿no? Bueno, pues establecidos algunos, no sé si decir aperitivos, bueno, algunas citas muy concretas de estos discursos de odio, vamos a intentar sobrevolar los árboles para trazar senderos en el bosque. Les voy a proponer 7 estrategias que observo en estos discursos de odio, pero que también se dan, y ya lo veremos al final, en cualquier discurso político, solo que los discursos de odio inciden más en unas estrategias que otras, de las que les voy a explicar a continuación. Los discursos de odio suelen comenzar, el odio suele surgir, discursivamente hablando, aludiendo a valores positivos: el hombre nuevo, la sociedad ideal, una sociedad sin clases, la gran Alemania, la gran Italia, después de la humillación tras la Primera Guerra Mundial. Son valores sublimados, positivos tanto para el orador como para el auditorio. ¿Quién se va a oponer a la prosperidad? ¿Quién se va a oponer a un hombre nuevo después de este fracaso de la Guerra Mundial? ¿Quién se va a oponer a un mundo distinto y mejor? Nadie se opone a las utopías ni a asaltarlas, como si fueran el cielo, ¿no? A asaltar el cielo. Bueno, pues ¿quién se va a oponer a esas grandes cuestiones?
Los oradores también, cuando son hábiles, como en el caso de Hitler, de Mussolini o del propio Lenin, suelen utilizar también en sus discursos, combinados con estas sublimaciones, favores, halagos al auditorio. Un favor es la sublimación aplicada al auditorio. Qué elegantes son ustedes, qué guapa eres, o qué guapo eres, o qué elegante eres. Eso es un favor. La belleza, una sublimación. Eres bella, un favor. Bueno, pues el favor y el halago está presente también en los discursos de odio. Sois los grandes alemanes que de una manera denodada trabajáis por la grandeza de este país. ¿Qué sería el nazismo sin vosotros? ¿Qué sería el fascismo sin vuestros brazos trabajadores? Vosotros, los proletarios, dirá Lenin, levantará esta Rusia que ha sido sometida al imperio zarista. El favor combinado con la sublimación. Estrategias blandas, así las vamos a llamar, estrategias discursivas blandas. Ojo, que propongo que este método sea universal, porque cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, con nuestra pareja, cuando mantenemos las relaciones personales en nuestra vida social, utilizamos estas estrategias, porque estas estrategias sirven para regular lo que es natural en toda organización humana, el conflicto, los antagonismos. Y los discursos lo que hacen es regular los conflictos. Ya digo que en el caso del discurso del odio lo intentará regular, haciendo especial hincapié en algunas de estas estrategias que les estoy comentando. La siguiente estrategia ya la podríamos encuadrar en estrategia media. Ya he dicho, no es suficiente un ideal, no es suficiente el halago. De hecho, las novias acaban cansándose de sus novios si les halagan demasiado. Qué pesado es este, que es todo el día diciéndome qué guapa soy. Bueno, para movilizar a la sociedad, y permítame estos ejemplos cotidianos, para movilizar a la sociedad no solo hace falta enamorarse de un ideal, sino inventarse enemigos o señalar a los que son auténticos enemigos de ese ideal que tú persigues. Es necesaria la estrategia de la desviación. Una desviación es la alusión al paro, a la guerra, a la crisis, todos esos elementos positivos que están fuera de la organización y que en un futuro lejano nos pueden amenazar, son desviaciones. Una desviación para Hitler era esos malditos franceses e ingleses que nos han humillado tras la Primera Guerra Mundial. Una desviación para la Unión Soviética son esos malditos capitalistas que al otro lado nos están obligando a combatir en esta guerra que no queremos. Esas son las desviaciones. Pero las desviaciones hay que hacerlas presentes. Está muy bien hablar de la belleza, pero está bien que te digan que eres guapa. Bueno, pues está muy bien hablar de los enemigos, pero si el enemigo no está entre nosotros, si el enemigo ya no está aquí y nos amenaza seriamente, el enemigo y la alusión al enemigo no moviliza. Por eso de la desviación se pasa al miedo. El miedo es ese homosexual que nos hace débil, ese burgués que nos está quitando el capital necesario para conseguir unos servicios públicos suficientemente potentes en esta Rusia socialista, o ese liberal que en la Italia fascista está conspirando para evitar que lleguemos al poder. El miedo es necesario para la movilización y esta es una de las estrategias preferidas en los discursos de odio. Si ustedes analizan, y yo lo he estado haciendo para este trabajo, numerosos discursos de odio, utilizando este método de análisis del discurso, observarán que el porcentaje de los miedos, de las estrategias del miedo, sube considerablemente en el perfil, porque el odio, la antesala del odio, suele ser el miedo. Pero no conviene despreciar la estrategia más sutil de todas. Esta es una estrategia muy sutil que, si funciona, es un síntoma, yo diría que más que síntoma, una prueba de que el orador tiene autoridad sobre el auditorio. Porque cuando alguien te hace sentir culpable, es que tiene autoridad para ti, es que tiene credibilidad para ti. La culpabilidad es un síntoma y una prueba de autoridad. La culpabilidad consiste en establecer, en introducir un conflicto dentro del auditorio, dentro de cada uno de nosotros que estamos escuchando al orador. Yo reconozco que lo uso mucho, a veces inconscientemente, otras conscientemente, con mis alumnos. Les digo, sois unos alumnos excelentes, favor.
favor. Habéis asistido a clase, pero además sin faltar un día, favor. Hacéis todas las tareas, los trabajos, los entregáis en tiempo y forma, favor. Pero académicamente hablando me habéis decepcionado, culpabilidad. Porque de media un 3,5 en la clase no me lo esperaba de vosotros. Si tuviera autoridad sobre ellos, que está por ver, les movilizaría, ese es el objetivo de la culpabilidad, movilizar al auditorio para en la próxima intentar sacar un 6, hombre, que este profesor me ha calado, mira que le he decepcionado. Con lo que, bueno, pues sus clases son aburridas, pero al menos el hombre trabaja todo lo que puede. Me siento mal. La culpabilidad induce a la movilización, es la estrategia más útil de todas. Cariño, voy esta noche a ver el Real Madrid, después puede que me tome algunas cervezas con los amigos. Tú sabrás. Tú sabrás. El ejemplo más claro de la culpabilidad. No es una amenaza. Si te vas, me divorcio o me voy de casa. No, es una sutil introducción de un conflicto interno. Ahí va, es verdad que mañana hay que hacer la compra a los niños en el colegio. No, mira, veré, cariño, el primer tiempo y después me vuelvo. Ha funcionado la culpabilidad porque tiene autoridad sobre ti. En los discursos de odio no se utiliza mucho la culpabilidad. Se prefiere la siguiente estrategia, pero es muy interesante analizarla, ver cómo algunas briznas de ella se cuelan en algunos de los discursos de culpabilidad. Porque los discursos de odio prefieren la represión, la amenaza directa, el insulto, la descalificación. El homosexual es un hombre débil. Eso es una represión. La represión en este método se traduce como amenaza a una parte del auditorio, como insulto a una parte de quienes nos están escuchando, en este caso a una parte de la sociedad alemana, los judíos o los homosexuales. Ya estamos en las estrategias duras. Las medias son desviación, miedo y culpabilidad. Ahí el nivel de conflicto dentro de la organización sube. Todavía es tolerable, pero ha subido. Pero cuando ya utilizamos la represión y la siguiente estrategia, la expulsión, que son las dos estrategias duras, la organización está rota. Se da la polarización política. Estamos en un momento de guerra civil latente, como dice el propio Lenin. ¿Y qué es la expulsión? Me divorcio, vete de casa, en términos dialécticos y cotidianos. Pero la expulsión, en este contexto que nos interesa, es hay que abatir a esta peste mediante la muerte. La expulsión, la eliminación de aquel que se nos opone. Les propongo este método de análisis que hemos ensayado en la Universidad de Extremadura, lo hemos ensayado y hay tesis doctorales sobre él, analizando discursos nacionalistas, y en este caso estamos haciendo un ensayo de este método para analizar discursos del odio. Yo les diré, y les adelanto mis conclusiones, el discurso del odio gusta de utilizar fundamentalmente, principalmente, desviación y represión. Por supuesto que las otras estrategias están presentes. La sublimación existe, es la alusión al hombre nuevo, a la sociedad perfecta. Sí, existe, suele darse al principio, en los momentos introductorios al discurso. Los favores van de suyo. Si tienes a unos nazis aplaudiendo fervientemente, con 2 o 3 favores ya es suficiente porque los tienes convencidos. Donde se ponen las tintas, donde se marca la diferencia en los discursos de odio es en altos porcentajes en el discurso de referencia a estrategias de miedo, fundamentalmente, una desviación intensa que está entre nosotros, miedo y represión, unida, por supuesto, a alusiones finales a la expulsión. Hay que abatir esta peste mediante la muerte. Así que el perfil en estos discursos en el perfil de estos discursos suelen abundar estas estrategias, miedo y represión fundamentalmente. Pero yo les propongo un pequeño juego. Cuando ustedes lleguen a casa esta tarde, claro, pueden bajarse de internet un discurso de Hitler o de Mussolini, si tienen ganas, e intentan ensayar y ver si en cada frase, porque lo que hacemos con este método es trocear el discurso e intentar descubrir qué estrategia hay en cada frase, teniendo en cuenta quién es el orador y sobre todo a quién se dirige, vale, analicen
si quieren un discurso de Hitler o de Mussolini o de Stalin, pero yo les propongo que analicen un discurso actual, un discurso de un político actual. Van a estar todas las estrategias. Si el político es tolerante, si acepta la democracia, por ejemplo, en los discursos del rey Juan Carlos o de Felipe VI, Felipe VI, perdón. Felipe V no lo vamos a poder escuchar. Los discursos de Navidad, de Nochebuena, pues estas estrategias están, sobre todo las de sublimación, favor y desviación. Ese es el perfil institucional que llamamos. Suelen ser valores positivos, halagos al auditorio y el establecimiento, sí, de enemigos, la crisis, el problema de Ucrania, la inflación. No desciende mucho más allá porque es un discurso institucional Felipe VI. No va a ir a reprimirnos ni a expulsarnos. Esos suelen ser los discursos del odio. Pero en los otros líderes políticos a veces se utiliza alguna que otra culpabilidad, se abusa del miedo. Es verdad que si es un líder democrático no suele utilizar muchas represiones, pero no estaría de más escucharlos, analizarlos, aunque solo fuera de una manera intuitiva teniendo en cuenta estas estrategias. Es más, lo que siempre le digo a mis alumnos cuando analizamos juntos discursos con este método, os propongo que cuando lleguéis a casa analicéis a vuestros compañeros de piso, a ver qué estrategias utilizan con vosotros. Pues hagan ustedes lo mismo al llegar a casa hoy. Por cierto, yo con mis hijos los reconozco, cuando intentan introducir los dedos en el enchufe, utilizo represiones. Si haces eso, te electrocutarás. Claro, no todo puede ser favores. De hecho, si el discurso solo utiliza regulaciones blandas, pierde autoridad. Podríamos hacer casi una disertación separada de este método, pero no es el caso. Yo se lo planteo porque me parece que es rico para el análisis y para el debate posterior. Hemos hablado de palabras, primero empezamos hablando del contexto y ya vamos a terminar hablando de hechos. Porque las democracias liberales y la mayor parte de los sistemas políticos que van a darse en la Europa de entreguerras, al principio son democracias liberales, todas las democracias liberales, que se basan en una virtud, yo creo, considerable, que es el intento de integrar incluso a quienes se les oponen. Este es el mérito de las democracias, que intentan en su seno integrar a aquellas fuerzas políticas que las contradicen. No siempre sale bien ese experimento, como veremos a continuación. Pero claro, nos interesa saber, a mí me interesaba conocer, por qué estos discursos que se dan en Alemania, en Italia, en Rusia, pero que también se dan en la España de entreguerras, en la España de la Segunda República, también se dan en la Francia del Frente Popular, también en el Reino Unido de entreguerras, también en los Estados Unidos, porque la democracia siempre va a tener enemigos. ¿Por qué en algunos países estos discursos de odio se llevaron por delante las democracias, las rompieron desde dentro, y por qué en otros no? Porque en Estados Unidos sobrevivió la democracia a los discursos de odio, y también sobrevivió en el Reino Unido, y también sobrevivió en Francia, pero no pudo sobrevivir en la Segunda República Española, ni en la Alemania de Weimar, ni en la Italia de aquel momento, ni en la Rusia postzarista, que intentó ser una democracia liberal al principio, una monarquía parlamentaria. Bueno, cuando estos discursos de odio rompen por dentro, de manera fáctica, de manera real, las democracias. Yo creo que por tres causas fundamentales y relacionadas entre sí. Primero, porque las democracias se arriesgan, esta es su grandeza, pero también su peligro, se arriesgan a albergar, como he dicho, en su seno, a fuerzas políticas que trabajan desde el principio para desmantelarla desde dentro, para romperla desde dentro. Hitler no era un demócrata, aunque participara en las elecciones, y cuando tuvo la oportunidad de gestionar el poder de manera absoluta, desmanteló la República de Weimar desde dentro. Y buscó excusas. A fecha de hoy todavía no podemos determinar quién incendió el Reichstag. Aquí tienen la imagen del incendio, de la ruina en que quedó el Parlamento alemán tras aquella noche de febrero del 33. Pero desde luego lo que sí está claro es que Hitler el partido nazi aprovechó el incendio del Reichstag para, un mes después, aprobar en ese Parlamento, donde ya habían sido expulsados los comunistas, una ley, la famosa ley habilitante de marzo de 1933, que concedió plenos poderes a Hitler, que le hizo concentrar todos los poderes en sus manos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la herramienta perfecta
para desmantelar el sistema desde dentro. Y es una ejecutoria que repite Mussolini con otros métodos y Lenin con otros. Es una ejecutoria que se repite siempre. Hay partidos antisistema que a veces llegan al gobierno del sistema, en función de las circunstancias, del sistema democrático. No duden que lo desmantelarán desde dentro. Y en buena parte son esos discursos de odio los que van explicando a veces, de una manera explícita, ese desmantelamiento. Es que Hitler no cambió después del incendio del Reichstag, es que su discurso estaba ahí. La segunda cuestión relacionada con esta anterior es que las democracias son arrasadas por el odio cuando no tiene a nadie que las defienda. Esta será mi conclusión, ya se las adelanto. Cuando el gobierno de la democracia no es suficientemente contundente como para combatir estos actos de odio, esta política de odio, esta brutalización de la política. Aquí tienen una escena de la Italia de 1922, donde unos militantes militarizados del partido nazi están dando una paliza, no sé si a un comunista o a un liberal, da igual, en plenas elecciones, antes de votar. Están, como ven, golpeando sin que haya un policía, sin que nadie defienda el orden público, sin que la seguridad, la propiedad privada, en definitiva, el armazón fundamental de una democracia sea defendida. Si la democracia no tiene quien la defienda, la democracia va a caer como consecuencia de estas fuerzas políticas que van haciéndose y que van controlando cada vez más terreno político, incluso llegando al poder. Es algo evidente, pero claro, se da cuenta el propio Mussolini, y así se lo escribe a un compañero de partido, Rossi, en el año 22, cuando presencia estas escenas. Si en Italia hubiera hoy un gobierno que mereciera tal nombre, sin ninguna demora, mandaría a sus agentes y carabinieri a sellar y ocupar nuestras sedes. Las revueltas comunistas en el Londres de entreguerras fueron aplastadas por la policía, que tuvo que conservar el orden público. Incluso se llegó a sacar el ejército de una democracia para salvar la legalidad democrática a la calle frente a quienes querían romperla en el Londres de entreguerras. Y dice Mussolini, aquí no hay Estado. Aquí no vienen a pararnos. Incendiamos las sedes de los comunistas y no nos paran. Una organización armada, el partido fascista, con sus cuadros y sus reglamentos, es inconcebible en un Estado que tiene su ejército y su policía. Es que de aquí hay que empezar. ¿Cómo es posible que haya partidos militarizados? ¿Se imaginan a un PSOE, a un Podemos o a un Vox militarizado en una democracia? Eso no lo puede permitir una democracia. Un ejército paralelo, porque una democracia en un Estado serio es el Estado, es la democracia y sus instituciones quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, no un partido político concreto. Y lo dice Mussolini, no hay Estado en Italia, es inútil y por tanto nosotros tenemos que llegar necesariamente al poder. Vaya, si llegaron de una manera populista con la marcha Sui Roma, pero bueno, no hay Estado y nosotros lo recogemos y lo ocupamos. Y en tercer lugar, aunque ya he hecho referencia a este asunto, y en relación también con las dos variables anteriores, la democracia termina sobre todo cuando no se respetan sus reglas. Y una regla básica de la democracia es la separación y el contrapeso de los poderes. La democracia no solo son partidos políticos a los que votamos cada 4 años, no son solo representación y participación política a través de organizaciones, sino que sobre todo y fundamentalmente, ya nos lo advirtió Montesquieu, que venía y sabía muy bien que era el absolutismo, las monarquías absolutas, las democracias son sobre todo separación y diferenciación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en 3 instituciones distintas que se vigilan y contrapesan entre sí para que ninguna de ellas tenga suficiente y acumule suficiente poder como para desactivar a las demás. Lo que hace, aquí tienen la imagen de Hitler en marzo del 33, en la sesión del Parlamento, una ley aprobada en el Parlamento, pero sin la mitad del Parlamento, la ley habilitante le concede a Hitler, al presidente del Ejecutivo, el control del Legislativo y el control del Judicial, el control de los jueces. Ese es el fin de la democracia. Ha saltado por los aires la separación de poderes y esto lo van a hacer en su momento Lenin, cuando llega al poder, y también Mussolini, evidentemente. Así que termino con una conclusión, habiendo explicado brevemente el contexto de la guerra, habiendo analizado las palabras de odio y su consecuencia fáctica.
una conclusión que procede de lo analizado en esta época, pero que es un aviso para navegantes, que está también de plena actualidad y podemos debatir a continuación sobre ello. La democracia muere cuando no tiene nadie que la defienda. Y la vida, como decía Borges, siempre es un jardín de senderos que se bifurcan. Y la democracia nunca está segura, porque algunos de esos senderos, como ocurrió en la Alemania de los años 30, o en la Italia de los años 20, o en la Rusia de los años 20 también, nos pueden llevar al desastre, al abismo. Así que seamos vigilantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos todavía, yo creo que 10-15 minutitos para abrir y darle la posibilidad a la audiencia, de quien quiera hacer algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta. Creo que vamos a por micro. Bueno, yo empiezo, yo tengo 5 o 6. Ah, bueno, muy bien. Sí, no, lo que pasa, la mayoría van con esto de que has comentado de cómo aplicar las estrategias a los niños. Sí. Esas las voy a dejar para luego, para el café. Sí. Sí, que yo estoy abusando mucho del favor, creo ya. Y así me va, ¿vale? Ya llego tarde a la culpabilidad, luego hablamos de ya ir directamente a la represión. Sí. No, quería plantear, también un poco al hilo de lo que hemos podido también hablar nosotros antes. Es difícil escuchar todo esto que nos estás comentando sin tener muy presente la situación en la que estamos actualmente, con una guerra en Europa, que parece que no, que sí, que no, pero que ya llevamos un año. Y que se repiten muchas de las cosas que estamos viendo. Quería preguntarte tu opinión en un momento en el que, además, los medios de comunicación parece que han encontrado en la información el mejor entretenimiento, el mejor espectáculo, como comentábamos antes, en muchos formatos de información. Si esta espectacularización de la información, especialmente sensible, como aquella política o bélica, no acentúa muchas de estos ingredientes que nos dabas, esos miedos, esos favores, esas culpabilidades. Y en este sentido, si en el momento actual en el que tenemos más acceso que nunca a la información, a través de estos medios principalmente, si estamos más preparados para evitar caer en esos discursos del odio, o todo lo contrario, si estamos más preparados para caer en esos discursos del odio. Ya, pues muchas gracias, Ignacio. Pues eso ya merece una ponencia. Yo estaría deseando escucharte al respecto, porque es verdad que el odio moviliza y por tanto el odio vende. Y los discursos en claroscuro, con los términos binarios de los buenos buenísimos y los malos malísimos, venden. Es decir, la ausencia de matices es lo que vende, porque los matices y la comprensión de los matices exige tiempo, y estamos en una sociedad donde no hay tiempo para nada. Entonces la información se convierte en píldoras cerradas, a veces poco relacionadas entre sí. Son como las cuentas de un rosario cuya ligazón se hubiera roto. Está cada cuenta por un lado. Son pildoritas que pretenden movilizar a la audiencia. Entonces así es imposible relatar y contextualizar y matizar algo. Por eso yo creo que la sociedad hoy está poco preparada para enfrentarse a este código binario que nos vienen a veces o que nos recetan desde televisiones o desde otros medios de comunicación. En general, no lo sé, habría que estudiarlo, claro, pero esta es mi opinión al menos. A mí me inquieta mucho que mis alumnos, la mayor parte de ellos, se informen de la actualidad a través de Twitter, por ejemplo. Porque uno que viene del mundo de los periódicos, cuando mi padre compraba periódicos en casa, que por eso yo me aficioné tanto a la prensa, y lo sigo comprando, aunque ya los veo en PDF en el móvil, el periódico te ordenaba el mundo. La sección de política, la sección de opinión, la sección de economía. No te daba un relato, que decimos ahora. No te hilaba las teselas, pero te daba un mosaico. Y tú, a partir de la relación que hacías crítica de las teselas, pues obtenías una imagen, pero al menos te daban el mosaico ya compuesto, el de ese día. Ahora no hay mosaico siquiera, ahora solo hay teselas, y es mucho más difícil hilarlas. Y además, teselas que se consumen cuando
son blancas o negras. Y yo creo que la sociedad, en líneas generales, está poco preparada para enfrentarse a cuestiones complejas porque nos las venden como algo complicado. Lo complejo es el café con leche, es difícil de separar el café con leche. Lo complicado es un puzzle, pues nos desmembran el puzzle y nos empiezan a repartir piezas. Esto yo creo que es un problema. Muchas gracias. Bueno, doy la oportunidad para quien quiera intervenir a hacer alguna pregunta, porque hasta aquí llega todas mis ideas. Pues yo voy a hacer una observación. Bueno, muchas gracias por la ponencia, desde luego. Estoy segura que tus alumnos te consideran un gran profesor porque has sido muy didáctica, muy clara, muy visual, con muchos ejemplos próximos a todos nosotros, ¿no? Claro, yo la diferencia que veo entre este pasado y la actualidad es que el odio procede desde arriba, viene de arriba, de los políticos, de los hombres de Estado, de periodistas, de intelectuales también, claro. Pero ahora el odio está abajo, está... cualquiera, como se ha comentado, a través de Twitter, escudado en el anonimato, pues emite estos discursos, ¿no? Sabemos lo que ha sucedido en el pasado con este odio generado desde arriba. ¿Qué va a pasar con este odio que se está generando abajo ahora en la sociedad? A mí bueno, esto es hacer perspectivas que los historiadores odian, pero bueno. Lo peligroso es que ese odio que, como tú bien dices, María Antonia, procede ya desde abajo porque todos nos hemos convertido en fuentes, en emisor de información, no en receptores. Pues antes utilizando la teoría de la información, los emisores estaban más claros y los receptores también. Hoy es un bucle, el emisor es receptor, el receptor es emisor. Y precisamente teniendo en cuenta ese bucle, lo más peligroso de este asunto es que desde arriba encaucen ese malestar y ese odio que existe para conseguir satisfacer intereses particulares, ideológicos o políticos. Entonces, eso se magnificará y puede dar lugar a una fractura social considerable. Porque aunque nosotros ahora veamos claramente el odio desde abajo, el odio siempre existió abajo. En estas condiciones tan pésimas de posguerra, en la España de la Segunda República, una España desarticulada, o en la España de la Guerra Civil, en estos momentos de hambruna, de desastres económicos, siempre hay un odio de clase, siempre se forjan identidades, se forman grupos, porque los seres humanos somos gregarios y actuamos en manada, somos mamíferos, de tal manera que esto siempre va a existir. La cuestión es canalizarlo. En los años 30 se canalizó de esta manera y dio lugar, bueno, más que canalizarse, se utilizó de esta manera para dar lugar a una confrontación política que acabó en la Segunda Guerra Mundial, no debemos olvidarlo. En la segunda parte de este dramático partido que se empezó a jugar en el 14, ¿no? Lo peligroso es que los altavoces políticos, mediáticos hoy adopten, utilicen, aprovechen esta corriente de odio para sus particulares intereses y para fragmentar aún más la sociedad. Y es un riesgo posible. A veces incluso se desliza algo por ahí, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Hay muchas más diferencias con respecto a los años 30. En Europa hoy estamos en una sociedad de consumo de masas, con toda la crisis que haya que admitir, que se admite, pero no es ni mucho menos la Europa del momento. Ahora hay unas clases medias en proceso de adelgazamiento, si quieres, pero clases medias potentes. Por lo tanto, podemos odiar como en el toreo de salón o en la esgrima. Nuestra cuenta corriente sigue ahí, no peligramos por el sustento de nuestros hijos, todavía. Este es un factor que no debemos olvidar. ¿Qué ocurrirá si la crisis económica sigue avanzando? ¿Qué ocurrirá con la crisis energética? Es que ese es combustible siempre para el odio. Bueno, hay muchas diferencias, efectivamente, pero también hay muchas semejanzas. También, Nosotros claro. hemos trabajado comentarios en TikTok, comentarios y vídeos relativos pues a pobreza, barrios marginales, la Cañada Real, las 3.000 viviendas de Sevilla, etcétera.
Y bueno, pues nos hemos encontrado comentarios pues muy similares al discurso que tenían los nazis sobre los judíos. Total. Son unos vagos, son unos delincuentes, son una plaga, son improductivos, son unas ratas. Pero hemos encontrado también dentro de tus esquemas dialécticos y demás la expulsión, el exterminio. Sí, El exterminio. Claro. Hay que hacer jabón con ellos, hay que tirar una bomba, hay muchas cunetas y están sin contar. Bueno, podríamos continuar, ¿no? Sí, todo eso Entonces, son lo curioso expulsiones. es cómo esos estereotipos que se generaron entonces se siguen manteniendo. Es curioso. Porque van más allá de las ideologías y enraizan con nuestras propias pulsiones. Es una cuestión más biológica que cultural o ideológica, desde mi punto de vista. Es que no podemos olvidar que somos sapiens sapiens, que somos animales, y que efectivamente hay pulsiones biológicas que a través de un fenómeno natural también nuestro, el lenguaje, las manifestamos. Y luego podemos llegar a las manos. Luego eso se puede convertir en hecho. Porque al fin y al cabo la lucha por los recursos en una situación de escasez económica genera este tipo de pulsiones. Yo recuerdo la escena esta de 2001, Una odisea en el espacio, que es una película, es dura un poco, ¿no? Porque es lenta, pero es una obra maestra de Stanley Kubrick. Y es muy interesante, una de las escenas iniciales, que en un lago pequeño, un charquito de agua, hay distintos homínidos luchando por un bien escaso. ¿Y quién va a hacerse con el control de ese recurso? El que blande un hueso de mamut y le atiza al de al lado. Es la violencia, es la fuerza. En la lucha por los recursos, lo que te hace conseguirlos, lo que te hace gestionarlos. Esto está en nuestra naturaleza. Claro, esto es lo inquietante. Decía un poeta que a mí me gusta mucho, que es Luis Cernuda, describía al hombre como el hombre, decía, el hombre, ángel con 2 alas de cadenas. Somos capaces de lo mejor, del David, de Miguel Ángel, y somos capaces de exterminar a congéneres en cámaras de gas. Ángel con grandes alas de cadenas. Esa es nuestra ambivalente naturaleza. Bueno, lo mío también es una reflexión, o bueno... Para eso estamos aquí, para pensar en voz alta. Saber si habéis analizado esto mismo con el debate parlamentario actual. Sí. Entonces, un poco si habéis hecho esa comparativa, ¿no? De realmente se está hablando de que hay como una involución, ¿no? De los discursos, sobre todo de extrema derecha, tanto en España como en Europa, y si se han encontrado estos mismos rasgos que... Sí, nosotros no hemos analizado de una manera sistemática, pero es un objeto de estudio interesante, el discurso parlamentario actual. Pero este método sí lo hemos proyectado sobre los debates parlamentarios en la transición y el análisis sobre todo de los discursos nacionalistas desde la transición y a lo largo de toda la democracia. Hay monografías y tesis doctorales en nuestro grupo de investigación al respecto. Pero desde luego es un objeto de estudio muy interesante el que propones, y yo, a vuela pluma, como ciudadano que veo y oigo, y que además me interesa mucho el debate parlamentario porque tengo esta deformación profesional, claro que veo cómo en el perfil del discurso, porque todo esto, estas estrategias las identificamos en un discurso y luego utilizando un simple Excel vemos qué porcentaje hay en ese discurso de cada una de estas estrategias y obtenemos perfiles y vemos que los perfiles van preocupantemente hacia abajo en el debate político, es decir, que se abusa del miedo y se abusa de la represión y de la expulsión, que no tiene por qué ser voy a exterminar judíos, pero que sí es váyase señor González, por ejemplo. Eso es una expulsión. Si se abusa mucho de ello, estás negando al interlocutor la posibilidad de que sea interlocutor tuyo. Estás convirtiendo al adversario en enemigo. Es decir, las estrategias no son tan burdas como vamos a matar judíos, pero sí es
yo no tengo por qué debatir con usted, usted debería ser legalizado, ilegalizado, debería estar fuera de este Parlamento. Y yo me temo que, evidentemente, en el extremo derecho del arco parlamentario estas estrategias se utilizan, pero no hay que descartar, y veo también en el extremo izquierdo la utilización también de algunas de estas estrategias, ¿no? Incluso la deshumanización también del adversario. Hace poco, ayer creo, en la Asamblea de Madrid, el representante de Vox, Ortega Smith, llamó rata a, no sé, a un parlamentario socialista o algo así, ¿no? O a Pedro Sánchez, ya no me acuerdo bien. Rata, eso es un semáforo en rojo. Y cuidado, cuando ya empezamos a deshumanizar el adversario, sistemáticamente eso puede llegar a ser un problema. Pero es que en el otro lado te encuentras a veces con discursos también de este tipo. Por lo tanto, yo creo que se está polarizando demasiado el espectro, y una prueba de ello es si analizáramos con este método los perfiles de los discursos parlamentarios. Y veríamos que las estrategias duras y medias tienen más preponderancia en el discurso que las blandas. Muy probablemente. Pues ya hay ahí un tema por si alguien se anima de investigación. Yo siempre estoy intentando captar manos que me ayuden en esta tarea y mentes que me ayuden. En medio estamos todos, con algo que quiero destacar de lo que has dicho, que tus alumnos se informan por Twitter. Creo que en medio estamos todos también informándonos y difundiendo a través de Twitter o cualesquiera redes sociales, que creo que es un aspecto importante que quizá en estos análisis de política o de historia y de medios de comunicación igual tenemos que acabar de meterlo en el centro de la ecuación y no seguir a veces considerándolo un poco como están los medios de comunicación y luego redes sociales, porque creo que ahí está también el germen de mucho de esto, sobre todo de que ya nosotros mismos vamos a filtrar quizá de mala manera la información que recibimos y lo que queremos creer y demás. Entonces, quizás tenemos que terminar de meter ya en el centro de verdad también redes sociales en todo este tipo de discursos. Totalmente. Si no hay ninguna otra intervención, agradecer nuevamente tu presencia, tu charla y despedir de momento, dejaros recordaros que ahora a las 11:30 seguimos con la siguiente intervención a cargo de Ana Mallagoitia. Así es que paramos aquí para que tengáis 10 minutitos de descanso y ahora seguimos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.